Aleluya. Entonces, continuamos, hermano. Entonces, las tres fiestas anuales que hace Israel, literalmente se están cumpliendo en el mundo espiritual, faltando la fiesta de la cosecha. Entonces, vamos a hablar de la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. ¿Quién es la Pascua? Jesucristo es la Pascua del Señor. Vamos al libro del 1 de Corintios, en su capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura representa el pecado, y el pecado es el que adultera la condición del ser humano. A veces hablamos de fornicación y adulterio físico, pero creo que hay más fornicarios y más adúlteros espirituales que físicos. Entonces, muchas veces adulteramos la palabra de Dios. Y aquí dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿cuántos cristianos están adulterados por un poquito de levadura? Llámese vanagloria, llámese arrogancia, llámese chisme, llámese pleito, llámese disensión, llámese, ¿verdad?, contienda. Todas estas cosas adulteran la condición del ser humano. Y entonces, ahí, aunque tenemos a Cristo, ya estamos adulterando nuestros cuerpos. Entonces dice que la fiesta de la Pascua es sin levadura, es sin pecado. Debemos estar claros con el Señor, a cuentas con el Señor. Sin levadura es sin nada de las cosas del mundo, ni deleite, ni cosas, ni costumbres, ni tradiciones del mundo, sino deseos carnales. Eso es sin levadura. Entonces, ¿dónde comienza esto, hermano? Esto comenzó en el Génesis. Nosotros vamos a Génesis en el capítulo, gloria a Dios, cuando peca Adán y Eva en el Génesis, ahí el Señor tiene que sacrificar a un cordero, gloria a Dios, para poder hacer. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Qué hizo el Señor? Sacrificó corderos. Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? Quizá la Biblia aquí no lo menciona. Hay un libro que llaman El Rollo de Melquisedec, y espero que lo agarren en el espíritu. Diga, este varón es un apócrifo, o está hablando de herejía. El libro del Rollo de Melquisedec, en el capítulo 5, del versículo 5 en adelante, habla de que Jehová tomó de los corderitos y mató para hacerle pieles y vestir y tapar la desnudez de Adán y Eva. Es una referencia, es un libro referencial. No voy a decir la Biblia dice, pero en ese libro del Rollo de Melquisedec, escrito por Abraham, según dice el libro, dice que Dios tomó corderos y los sacrificó para cubrir la desnudez de Adán y Eva, que habían fallado ante Dios. Ahí comienza el sacrificio de la Pascua. Sacrificaron el cordero en el huerto y de ahí sacaron a Adán y Eva. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios saca al hombre del huerto porque estaban en desobediencia y habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, o del árbol de la desobediencia o de la rebeldía. Y entonces Dios saca al hombre para que no coman del árbol de la vida, que es Cristo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase en la tierra que fue tomado. ¿Qué hace Dios? Tomó de los corderitos, los sacrificó, cubrió la desnudez de Adán y Eva y lo sacó del huerto. Pero ¿qué hizo Dios después? Eso lo hizo literal. Y después vino ¿quién? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en el Génesis comenzó el sacrificio de los corderitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva, y después apareció Jesucristo para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. La gente en el transcurso del tiempo no celebraron la Pascua. ¿Cuándo comienza a celebrar la Pascua? Cuando están allá en Egipto, ahí estaba Israel y Dios iba a hacer algo en Israel. ¿Qué iba a hacer? Los iba a libertar. Pero Faraón había endurecido su corazón y Dios le da una orden a Moisés. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a ver la celebración de la Pascua. Por primera vez la celebra el pueblo de Israel. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Está hablando del mes de Abib, ¿verdad? O el mes de Nisan en el calendario hebreo, que para el calendario nuestro está entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Por ahí entre 15 y 16, por ahí está. Dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo comeréis de la oveja o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, el cordero inmolado es Cristo. ¿Por qué sin defecto? Porque representa a Jesucristo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, o sea, hervida, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas
ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y la comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Recordemos que Egipto representa al mundo. Aquel cordero representa a Cristo. Entonces el cordero iba a alimentar con su carne, con el cuerpo iba a alimentar a los israelitas, y con la sangre iba a cubrirlo, para que cuando llegara el ángel de la muerte y viera en las casas o en los postes, en los dinteles, la marca de la sangre, sabía el espíritu de la muerte que en ese lugar no podía entrar. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, la importancia de celebrar la Pascua en el tiempo de Moisés con Israel representó que cuando veían la sangre en las casas, la muerte no podía entrar a esa casa. En este tiempo se hace este acto simbólico y así lo recomienda el Señor a través de Pablo. Pero voy a contar la historia y llegamos a eso para explicar eso. Entonces, mira lo que dice el Señor aquí en el versículo 14 en adelante. Este será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, esto es para siempre, hasta que aparezca Cristo o hasta que muramos. 7 días comeréis panes sin levadura. El 7 representa las 7 generaciones. Estamos en la generación número 6 y aún falta el milenio. Las 7 generaciones donde el hombre debe andar sin pecado. Por eso es que las personas que están en paz y santidad son los beneficiarios de poder ir a las bodas del Cordero. No basta ser pastor, no basta ser evangelista, no basta ser apóstol, no basta ser profeta, no basta ser misionero, no basta ser maestro ni salmista. Lo que necesita Dios es un corazón contrito y humillado, en paz y santidad, para llevarlo a las bodas del Cordero. Entonces los 7 días representan las 7 generaciones. Está diciendo es que por las 7 generaciones, estas 6 y la que viene deben estar en santidad con el Señor. Dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Es que cualquiera que cometa una falta, un pecado, la levadura representa el pecado, la iniquidad, la transgresión. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Había que dedicarse todos esos 7 días
para el Señor. Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces Dios está diciendo, ¿verdad?, que en este momento, para sacar al pueblo de Egipto, hizo falta sacrificar al Cordero. Repito, el Cordero es Jesucristo. Entonces aquí se determinó celebrar la Pascua del Señor. Y de ahí los israelitas comenzaron a celebrar la Pascua del Señor. Vamos al capítulo 9 de Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, y la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Ponga atención a lo que voy a hablar. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos despedidos de ofrecer ofrenda a Jehová en su tiempo entre los hijos de Israel? Esta gente estaban reclamando y querían tomar la cena del Señor en el tiempo que Dios determinó. Pero había un problema: estaban inmundos, habían matado gente, porque recuerda que en el tiempo de Israel había la ley de la guerra. Israel podía pelear y matar un poco de gente, lo que no podía matarse eran entre ellos mismos. Pero podían matar a un filisteo, podían matar a un amorreo, podían matar a jebuseo, a todos los feos podían matarlos. Pero de Israel no podían tocarse, eran hermanos. Entonces esta gente fueron a la guerra, mataron un poco de gente y habían muerto gente de otros países. Y vinieron a tomar la cena y no pudieron tomarla. ¿Por qué? Estaban inmundos. ¿Qué representa eso? Que yo debo pedir perdón al Señor, debo reconciliar mi vida con aquel que tengo problemas. No es posible, hermano, que estemos enojados con hermanos, con familia, que hay enojo entre el suegro y el yerno, la nuera y la suegra, entre mamá y papá, entre hermanos. Eso está afectando nuestra vida espiritual. Y por esa razón, a la hora de tomar la cena del Señor, yo no puedo tomar la cena si no me pongo a cuenta con Dios. ¿Qué pasó aquí? Porque le dieron una solución a este problema. ¿Qué hizo Dios? Y Moisés le respondió: esperad, y oiréis lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Mira, hermano, qué lindo. Moisés dijo: déjame consultar con el que todo lo sabe. Déjame ir a Jehová a ver qué me dice él que puedo hacer por ustedes. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestro descendiente que estuviera inmundo por causa de muerte, o sea, por causa de haber ido a la guerra y de haber matado al enemigo, dice, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo.
Se le daba un mes para santificarse, para ponerse a cuenta con Dios y después tomar la cena del Señor. En el mes segundo, los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. Entonces Dios siempre da solución a todas las cosas. Entonces dice aquí, no dejarán de animal sacrificado para mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Hoy en día hay gente que no toma la cena del Señor porque estoy molesto con el vecino, estoy molesto con el esposo, la esposa, estoy molesto con el hermano. Y a veces cuando van a celebrar la cena del Señor, que eso se ha dejado de hacer en muchas iglesias, y es una ordenancia perpetua que dejó el Señor, y mucha gente ha dejado de celebrar eso, entonces, hermano, ahí está metido en problemas con Dios. Y si morare con vosotros extranjeros, y celebrare la Pascua de Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Está diciendo aquí que Dios no está haciendo asociación de personas cuando el cordero es sacrificado para limpiar el pecado. Entonces, tanto el extranjero como Israel, a la hora de tomar la Pascua, o sea, a la hora de recibir a Cristo, no hay excepción. Por eso decía ya el libro de los Gálatas, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay nada, todos somos uno en Cristo, porque ya la Pascua fue sacrificada, que Cristo sacrificó en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gloria a Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Jesucristo es la Pascua. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, la palabra bautizado es bajo la cobertura de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Está diciendo aquí el Señor que para tomar la cena del Señor o celebrar la Pascua, no importa que seas extranjero, no importa que seas de Israel, hay un solo rito, una sola forma de tomar, y es estando limpio, puro, delante del Señor. Gloria a Dios. Hermano, vamos a Josué, capítulo 5, versículo 10, y encontramos que Josué celebró también la Pascua con Israel. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces Josué también siguió cumpliendo con lo que Jehová había ordenado. Entonces hay algo importante aquí. Israel pasaron 400 años para sacrificar al cordero. Después de Josué llegaron los jueces, y los jueces tuvieron 400 años y no celebraron la Pascua. Se les olvidó. ¿Quién no quiere que celebremos la Pascua, hermano? El adversario. Porque el adversario sabe que al celebrar la Pascua nos estamos cubriendo, nos estamos reconciliando, nos estamos humillando, nos estamos poniendo a cuenta con el Señor, y Dios nos va a cuidar. Y a Él no le conviene eso.
Por eso es que hoy en día muchas iglesias no celebran la Pascua. Y es un problema, hermano. Entonces, pasaron 400 años y los jueces se les olvidó. Se les olvidó a Gedeón, a Sansón, a Débora. Se les olvidó a toda esa gente celebrar la Pascua. ¿Quién se acordó de la Pascua? Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ezequías se acordó. Dice en el capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió carta a Efraín, a Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. O sea, vamos a ponernos a cuenta, tenemos 400 años que no se hace nada, vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Por qué en el mes segundo? Pues cuando el rey revisa las crónicas se da cuenta que ya tiene la Pascua encima y no le va a dar tiempo a preparar todo. Porque se tenía que celebrar en el mes primero. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? Escuchen. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni en el pueblo se había reunido en Jerusalén. Se les olvidó a Israel. Y los sacerdotes, los levitas, se descuidaron y no estaban preparados para tomar la Pascua, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura o para celebrar la cena del Señor. Dice, esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, o sea, anuncio, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que estaba escrito. 400 años se olvidó el pueblo de el sacrificio del Cordero. Fueron pues correos con carta de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volved a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid al santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de nosotros. ¿Qué estaba diciendo Ezequías? Vamos a poner la cuenta con el Señor. Vamos a reconocer que hemos fallado. Vamos a reconocer que nos hemos olvidado de Dios. Vamos a reconocer que hemos cometido falta. Vamos a reconocer, vamos a poner una cuenta con el Señor. Hermano, y no todos hicieron caso. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y se burlaban de ellos. Se reían del rey, hermano, que le estaba pidiendo ponerse a cuenta con el Dios Todopoderoso. Hoy en día mucha gente se burla, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, segará o cosechará. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén.
sea, hubo gente que decidió humillarse, decidió reconocer que tenía que volverse a Dios. En Judá también estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén y mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Con todo y eso, hermano, el rey logró mover gente. Recuerda que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Son pocos los que acatan la orden de Dios. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente del Cedrón. Entonces santificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Qué es lo que había ahí? Idolatría. Tuvieron que sacrificar todo, sacar todo. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlo a Jehová. ¿Qué hicieron? Congregaron la sangre y comenzaron a rociar a la gente para santificarlos. La sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Voy a detenerme un momento y voy a ir al libro de Hebreos. Gloria a Dios. Para que vea lo que dice la palabra conforme a lo que está hablando aquí el libro de Segunda de Crónicas. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Hebreos 9, 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Pascua fue sacrificada. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado a los inmundos santifican para la justificación de la carne, ¿qué está diciendo aquí? Que los sacerdotes rociaban la sangre para santificar a los inmundos. Y aquí lo está confirmando el libro de Hebreos. Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Qué está diciendo, hermano? Que si usted está mal con el Señor, si usted está enojado con alguien, si está disgustado con alguna persona, si tiene mal pensamiento hacia alguien, si tiene raíz de amargura, si tiene rencor, resentimiento, sáquelo. Arrepiéntase y pídale al Señor que la sangre de Cristo lo limpie para celebrar la Pascua del Señor. ¿Por qué le digo esto? Dios puso en mí el sentir, pienso yo que fue Dios, y le pido perdón a Dios si no es Dios, pero hoy en la tarde tuve el sentir de que tenemos que celebrar la Pascua, hermano. El hecho de que estemos encerrados no nos va a trancar, a cerrar de celebrar lo que está establecido como mandamiento perpetuo en la palabra de Dios. Hay que celebrar la Pascua aún en familia. Yo le recomiendo a la familia, a los líderes, es una recomendación, no es una orden. Tuve un sentir hoy, tuve un sentir de que hay que celebrar la Pascua, hay que seguir haciendo lo que dice la palabra de Dios. No es una orden del hombre, es una orden de la palabra, y lo vamos a terminar por describir. Por eso es que este fin de semana
sería bueno que tomemos la Pascua del Señor, los que quieran el viernes, el sábado, el domingo, en familia. Pónganse de acuerdo con su líder, con su pastor, y celebren la Pascua, hermano. Es un mandamiento perpetuo que hemos dejado de hacer. Pongámonos a cuenta con el Señor. Tenemos que poner a cuenta, tenemos que obedecer la palabra. La obediencia a la palabra es lo que nos va a librar de tantos males. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Versículo 19. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces, simbólicamente, tenemos que celebrar la Pascua del Señor, porque estamos viendo el mundo espiritual. Israel lo ve literal, pero el creyente, el cristiano que sigue a Cristo, tiene que entrar en el mundo espiritual. Y espiritualmente tenemos que celebrar la Pascua para recordar. Lo dice la palabra y ya se lo voy a confirmar. Seguimos aquí. Porque había muchos en las congregaciones que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlo a Jehová. De esa forma podían tomar la Pascua. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se había purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, qué bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Qué fue lo que vio Jehová? La decisión de obedecer y cumplir la palabra. Y aunque ellos no estaban bien, los sacerdotes los cubrieron con la sangre de animales normales. Ezequías el rey oró a Dios para que Dios viera que ellos estaban con el deseo y el anhelo de arrepentirse y de seguir. Y dice que Jehová oyó la oración de Ezequías y sanó a él. Lo sanó, hermano. Así los de Israel que estaban en Jerusalén celebraron las fiestas de los panes sin levadura. Por 7 días y glorificaban a Jehová todos los días, con levitas, sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Qué lindo, hermano. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cuenta. Vamos a obedecer la palabra. Y Dios sanó. La gente se cuida del coronavirus, pero el pecado, desde que falló Adán hasta ahorita, es el virus más terrible que hay sobre la tierra, y lo cura la sangre de Jesucristo. Josías logró celebrar la Pascua como Dios lo determina. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 35. Entonces Ezequías retomó lo que se había dejado de hacer, y aunque lo celebró en el mes segundo, y aunque hubieron gente que no estaban quizás en la condición de recibir, los sacerdotes lo cubrieron con la sangre. Ezequías oró y Dios lo sanó. Vio la disposición, la humillación de sus hijos.
Segunda de Crónicas, versículo 30, capítulo 35 dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces quiere decir que Josías siguió el ejemplo de Ezequías, pero ya lo celebró como Dios ordenaba que lo hiciera. También vamos a ir a Esdras, y Esdras también celebró. En el libro de Esdras hay un registro que celebraron la Pascua. En el libro de Esdras capítulo 6, gloria a Dios. Versículo 16 en adelante. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Hicieron una casa para Dios, se reunieron y ahí se dijeron: vamos a hacer y a continuar con lo que Dios había establecido. Y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de la tribu de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado ahora, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Hermanos, hicieron la fiesta solemne. Estaban en cautividad y aún así le hicieron una casa para celebrar la Pascua. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, también hizo lo mismo. Y vamos a ver eso en Mateo, lo podemos ver en Marcos 14, en Lucas 22 y en Juan 13, que nuestro Señor Jesucristo obedeció y cumplió para celebrar la Pascua, que era el mismo. Así como Cristo la palabra y se presentó, era la ley viviente y se presentó con la palabra el mismo, Jesucristo también es la Pascua y se presentó el mismo, se celebró el mismo. Y aquí quiero poner unas cosas importantes y usted puede analizar e ir a Dios. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 17, dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Quiere decir que en la celebración de la Pascua, en la cena del Señor, había un traicionero. Y entristecido de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, soy yo, soy yo. Quiere decir que todos estaban con problemas de pecado. Sin embargo, estaban celebrando la Pascua con la Pascua. O sea, celebrando la Pascua con Cristo, con Jesucristo la Pascua. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Quién hizo eso? Judas. Entonces, hermano, yo quiero decirle lo siguiente.
Cuando uno va a tomar la cena del Señor, tiene que buscar la forma de ponerse a cuenta con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nos puede ir mal. Pero es decisión de cada persona si toma o no toma la cena del Señor. Imagínense que Judas Iscariote estaba con Jesús y lo iba a traicionar. Jesús lo sabía, pero no le prohibió tomar la cena. Pero la tomó indignamente. ¿Y qué pasó? Murió. Pedro estaba con el Señor y le tocó tomar la cena con el Señor. Y también la tocó indignamente, la tomó. ¿Y qué pasó? Se rebeló en contra de las enseñanzas y negó a Cristo 3 veces. Sin embargo, Dios lo restaura y lo pone a pastorear. Tomás también era un incrédulo. Felipe dudaba. ¿Verdad? Juan era una persona arrogante. Entonces, todos los discípulos que estaban con el Señor, hermanos, no estaban bien. Por eso es que a la hora de Cristo morir no queda uno. Todos fueron dispersos. Pero con todo y eso, Jesús no le prohibió tomar la cena del Señor. Pero yo le doy un consejo. Cuando vaya a tomar la cena del Señor, examínese. Solo Dios y usted saben cómo están delante de Dios. Si usted sabe que usted tiene resentimiento, que tiene rencor, que está enojado con alguien, póngase a cuenta, hermano. No sea que se mete en problemas con el Señor. Vamos a leer Marcos 14, versículo 12. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua, mira cómo dice aquí, ¿ve? Allá dice la fiesta de la Pascua, aquí dice el cordero de la Pascua. ¿Quién es el cordero? Cristo. ¿Quién es la Pascua? Cristo. Ya se lo leímos en Juan 1:29 y 1 Corintios 5:7. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, o sea, prepararon la celebración para celebrar la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondió y le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Gloria a Dios. Y la celebración, el Señor le decía, ¿verdad? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ello todo. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, Cristo estaba planteando de que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. Cuando la ley dice que comamos los panes sin levadura, es porque el pan
representa la palabra que es Cristo. Y la palabra no puede ser adulterada, no debe ser modificada ni cambiada. Y lo que modifica y cambia la palabra es el pecado. Nosotros a veces nos leudamos con muchas cosas y nos dañamos. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere bendecirnos y por eso nos da la palabra para que nos corrijamos. Vamos a la versión de Lucas y después vamos a la de Juan, que la de Juan es diferente a todas y tiene algo importante que mucha gente hoy en día no hace. Gloria a Dios. Lucas 22, versículo 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual es necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que ya no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Qué digo el Señor? No comeréis más, ni beberéis más, porque estaba diciendo: yo voy a morir en la cruz del Calvario, recuperaré la obediencia que perdió Adán. Toda potestad me será dada de los cielos y la tierra, y yo regresaré y estaré otra vez con ustedes. Por eso que Jesús, antes de irse, compartió el pan nuevamente con los discípulos. Por eso se le apareció por 40 días a los discípulos, y ahí compartió la cena del Señor con ellos. El libro de Juan, capítulo 13, que explica algo que no dicen los otros evangelios, habla de la humillación. Dice aquí, en el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas de la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en un lavador o en una ponchera
o en un envase. Lo digo de varias formas para que podamos entender el venezolano, el peruano, el ecuatoriano. Entonces, una tina, un lavador, una ponchera, como usted lo quiera ver, un envase. Y dice, la puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decir bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo el Señor? Si yo me humillé ante ustedes, ustedes tienen que humillarse entre ustedes mismos. Porque hay hermanos que yo no me la llevo con el hermano tal, pero con el otro sí. Pero con aquel no me la llevo, aquel lo desprecio, este lo quiero. Un nuevo hermano. No podemos hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Me explico? Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios hace excepción, mas no acepción. Son dos cosas diferentes que no les voy a explicar hoy porque no es el tema. Pero Dios hace excepción de la acepción. O sea, del grupo de gente que Dios recibe, a uno los pone a pastorear, a otro los pone a evangelizar, a otro lo pone como profeta, a otro lo pone como músico. Hizo una excepción de la acepción. Eso es un resumen ahí para que medio entienda que no es el tema de hoy. Entonces Dios no hace acepciones, que todo el mundo quiere Dios que se salve. El pastor, el evangelista, el profeta, el misionero, el que limpia la iglesia, el diácono, todos quieren Dios que se salve. Entonces dice aquí un acto de ¿qué? De humillación. Se humilló demostrándole a sus discípulos que tenían que soportarse los unos a los otros o tenían que amar al prójimo. Por esa razón no dejó el fruto del Espíritu. Y ahí tenemos que el dominio propio para controlar la ira, y no dejó la mansedumbre para responder más calmado, y no dejó la paciencia para tolerar al prójimo. Y ahí se va activando el fruto del Espíritu. Seguimos aquí. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y yo me hago una pregunta, hermano.
Hoy en día mucha gente no hace la fiesta de las Pascuas, no hace la cena del Señor, no cumplen con esa fiesta. Y es un mandamiento perpetuo, tanto para Israel como para el extranjero o para los gentiles que es la iglesia. Ahora, este acto que está aquí, el Señor dice que si nosotros somos entendidos, deberíamos humillarnos y lavarnos los pies unos con los otros. Claro, tiene que ser hombre con hombre y mujer con mujer, porque no va a poner un hombre a lavar los pies a una mujer, porque es un problema. Pero debe ser, ¿verdad?, con prudencia. Y tratar, hermano, de así humillarnos unos con otros. Si yo veo que la hermana Petra no se la lleva con la hermana Juana, entonces a Petra y a Juana la pongo a lavarse los pies unos con otros, para que ahí comiencen a humillarse y a pedirse perdón. Porque si se molestan y se van, entonces no están salvas, están inmundas, están sucias, no tienen salvación. Es un acto de humillación. Y mucha gente dice, bueno, eso fue en el tiempo de Cristo. Pero Cristo dice aquí también que si lo podemos hacer, es un acto de medir cuánto amamos al prójimo. Es una medición. Aquí Cristo lo hizo con todos sus discípulos. Entonces el pastor también lo puede hacer con todos los hombres y sus compañeros. Si es que tiene compañeras con las mujeres, y si no, designar a una hermana que considere apta para que lo haga con las hermanas. También lo pueden hacer entre hermanas y hermanos, o entre hermanos y hermanos. Pero es un acto de humillación que se dejó de hacer. Ya no se hace. Las cosas buenas las hemos dejado y las malas costumbres las hemos metido dentro de la iglesia. Tradiciones, normas, reglas, ideales de hombres, sí, para la iglesia, son bienvenidas. Pero las cosas que Dios dejó fuera de aquí, no las queremos. Dios nos ayude. Esto es perpetuo para toda la vida y la hemos dejado de hacer. Yo les digo en esta hora, hermano, que aunque estemos encerrados, hagamos la cena del Señor o la fiesta de las Pascuas, ¿verdad?, o los panes de levadura en casa. ¿Estás en tu casa? Hazlo en tu casa. Lo puedes hacer. Órale a Dios cuando lo puedes hacer. Yo estoy hablando de que puede ser viernes, puede ser sábado, puede ser el domingo, pero vaya a Dios. Puede ser el jueves, el miércoles, el martes, puede ser el lunes. Pero que sea Dios guiando a través de su Santo Espíritu. Dios le va a guiar a cada persona cuando lo puede hacer. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver que esto es para toda la vida. Y con esto cerramos el mensaje. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Aquí está hablando el apóstol Pablo de lo que Dios le encargó a Pablo que tenía que hacer. Dice, porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un anuncio que hay que hacer, es una fiesta que hay que celebrar hasta que el Señor regrese por su pueblo. Ahora, hermano,
Dice panes sin levadura. Hago un esfuerzo de hacer un pan sin levadura. Y el vino no es que tú vas a comprar un vino fermentado. Si usted puede, comprar las uvas y hace un jugo de uva natural. Ese es el vino que va a tomar. Uvas naturales, usted las prepara, le saca las semillas, las hace, las pone en la licuadora, las cierne o las mete en una coladera, como dicen otras personas, y usted va a tener ahí el vino, el jugo, ¿verdad?, de uva, que es el vino, y lo va a tomar con panes sin levadura. Sin levadura. Es como dice la palabra. Vamos a ver la consecuencia de tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, si usted sabe que está mal, tiene problemas con su esposo, con la esposa, tiene problemas con su hermano, con sus hijos, con el vecino, tiene problemas con el líder, ¿qué debo hacer, hermano? La palabra de Dios es clara en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 18, que tenemos que tratar de estar en paz con todo el mundo. Y en 1 Pedro 5 dice que tengo que humillarme porque tengo que parecerme a Cristo. Entonces ya basta ya de tanta arrogancia, de tanto orgullo, que me va a llevar al infierno. El orgullo y la arrogancia me va a llevar al infierno. Yo tengo que doblegar mi carácter y aprender a pedir perdón. Porque el perdón me va a echar fuera todas esas raíces, rencores que me están atando al mundo de las tinieblas y me van a llevar al infierno, así sea cristiano. No basta aceptar a Cristo, no basta recibir a Cristo, hay que estar a cuenta con el Señor. Todos los días fallamos, todos los días cometemos errores. Por eso es que tenemos que examinarnos, hermano, ¿cómo estoy? Entonces dice, sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Y si no, vayamos como dijo David: Señor, a unos pecados que son ocultos, perdónalo, porque de repente se nos olvidó. Somos buenos para recordar las cosas buenas que hacemos, pero cuando maltratamos y tratamos mal a la gente, se nos olvida. Y yo te digo eso, yo no me acuerdo de eso. Nunca nos acordamos de lo malo que hacemos. Siempre nos acordamos de las cosas buenas que hacemos. Hermanos, es el tiempo de ponernos a cuenta con el Señor. Hay que celebrar la Pascua, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para toda la vida. Así que yo les aconsejo, les recomiendo celebrar la Pascua con los panes de levadura o la cena del Señor en casa. Porque si usted no puede salir, hágalo en casa. No va a ser en la congregación porque es un problema, tenemos que ser prudentes. Pero tenemos que cumplir con la palabra aún estando en casa. Ese es el mensaje en este día. Es la primera fiesta, la fiesta de los panes de levadura, la Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada, pero en el mundo espiritual tenemos que seguir haciendo simbólicamente con panes de levadura y el vino, que es el jugo de la uva.
Así que Dios nos ayude, hermano, y nos dé sabiduría, y que el Espíritu Santo nos pueda indicar que tenemos que continuar para obedecer la palabra del Señor. Hay que obedecer la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja y Dios haga resplandecer su rostro desde ahora y para siempre. Amén. Hasta el próximo video, si Dios lo permite.